Bueno, he escuchado atentamente las exposiciones que me antecedieron y perdí la cuenta, pero creo que la palabra que con mayor frecuencia escuché es la palabra vulnerabilidad. Y no es casual que esta palabra aparezca recurrentemente en esta reunión de operadores del Ministerio Público. En particular, si tocamos temas de la defensa. Si uno tuviera que hacer un ranking de situaciones de vulnerabilidad, quizás en el escalón más sensible podemos encontrar a esa persona que está privada de su libertad, esa persona que en muchos casos ni siquiera se queja, esa persona que en muchos casos ni siquiera su familia se ocupa de él, esa persona que no tiene un plazo para que esa situación de restricción de sus derechos cese. Y como situación agregada, esa persona que no ha hecho nada para estar en esa situación, ni se sospecha que ha hecho nada, que está en esa situación no por lo que ha hecho, sino por lo que es. Me estoy refiriendo, por supuesto, a aquellas personas internadas contra su voluntad en hospitales neuropsiquiátricos. Esta es una realidad que nos encontramos cuando muchos de los defensores generales ya viejos asumimos y tuvimos que asumir también la dirección de temas que no conocíamos, que eran los temas civiles. La mayoría, creo, si no todos los defensores generales, tenemos un origen de formación en el fuero penal. Y lo primero que nosotros encontramos es algo así como que la cuestión de la discapacidad mental era un tema, no digo menor, pero superado por otras urgencias en la agenda de las defensorías oficiales, generalmente delegado y manejado por algún antiguo oficial mayor con mucho oficio que se encargaba, entre comillas, de los locos. Y empezamos a tratar de revertir esta situación en distintos departamentos judiciales a través de una herramienta que mencionó el señor procurador, que es la especialización. Nos ha dado muy buenos resultados el hecho de armar en las distintas defensorías generales defensorías o secretarías especializadas en salud mental. Hemos también artesanalmente, teníamos, no sé, algún cargo de disponible de secretario y pedíamos que se lo transformara en un cargo de trabajador social, y así fuimos artesanalmente armando equipos interdisciplinarios que colaboran en la tarea de los defensores que trabajan en esta área. Así que creo que esto es un denominador común de todas las personas, los distinguidos colegas que han expuesto con anterioridad. Estamos mucho mejor ahora que hace 10 años, pero tenemos cuestiones pendientes por resolver. Coincidiendo con los colegas asesores, hay que encontrar mecanismos como para facilitar la externación de los pacientes internados en hospitales. Porque la verdad es que la mayoría de ellos, la mayoría de estas internaciones no responde a un criterio médico. Cualquier médico que consultemos nos dice, miren, como dice la ley de salud mental, una internación, la verdad es que solo se justifica en una crisis, en una descompensación, salvo cuadros muy, muy agudos,
un enfermo mental, una vez que es compensado en 15 días, 20 días, un mes, puede volver al seno de su familia. Claro, puede volver al seno de su familia si la tiene y si tiene recursos económicos. Y este es el enorme problema que debemos enfrentar cuando asistimos a este particular sector vulnerable de la sociedad. De modo que, sumándome, por supuesto, a la propuesta de los asesores, hay que multiplicar las casas de medio camino para que faciliten el tránsito desde la internación hacia la reinserción en sociedad. Hay que multiplicar los centros de día para que puedan asistir a las personas que requieren asistencia sin que esto implique su internación. Según me transmiten los distintos defensores de la provincia, hay algún criterio diverso en materia de urgencia en las internaciones. Es como si los médicos, cuando se les transfirió la responsabilidad de esta decisión, vacilaran acerca de cuál es la decisión a tomar, y esto me parece que debe ser trabajado. Y por supuesto hay en materia de internación problemas edilicios y problema de personal. Un caso paradigmático fue mencionado por las colegas asesoras, lo tuvimos en el Hospital Alejandro Korn, comúnmente conocido como Melchor Romero. La verdad es que el caso de Melchor Romero, desde que yo tengo conciencia de existencia, yo soy platense, es un enorme problema que tiene la sociedad. Hasta, si se quiere, por una cuestión familiar. Mi padre hace 50 años era juez penal acá en La Plata y creo que debe haber recibido el primer amparo hace 50 años para mejorar las deplorables condiciones de detención del Hospital de Melchor Romero. Transcurrieron 50 años y estamos en lo mismo. En diciembre del año pasado, la Dirección de Arquitectura del Poder Judicial presentó a la Corte un informe diciendo que las cosas están mal y que los internos en la actualidad corren riesgo de vida. A pesar de que en el año 2010 la asesora y la defensora oficial de La Plata interpusieron un amparo para mejorar esa situación, se transitaron todas las instancias, hay sentencia firme de la Corte, están todos los plazos vencidos y, sin embargo, estamos conversando con muy buena voluntad, por supuesto, con la gente del Ministerio de Salud, pero la realidad es que la situación es extremadamente complicada. Y eso nos lleva, acá me voy a salir un poquito de la delimitación que habíamos fijado con Marcelo, y eso me lleva simplemente a mencionar un problema común a todos los defensores y quizás también a los asesores. En muchos casos es una obviedad que se desconocen derechos. Es una obviedad si cualquiera de nosotros visitamos una comisaría en una comisaría donde hay a lo sumo capacidad para alojar 5 o 6 contraventores durante 2 o 3 días, estén alojadas 20 o 30 personas. Esto es una obviedad. Es una obviedad que el Hospital de Melchor Romero no puede asistir dignamente en las condiciones que tiene a los pacientes. Y sin embargo, a pesar de que esto es una obviedad, permanentemente estamos litigando. ¿Por qué? Porque se desconocen los derechos que obviamente deberían ser respetados. Y esto entonces nos obliga permanentemente a judicializar situaciones que quizás deberíamos pensar en que se pueden resolver con un mejor diálogo con el poder administrador. Pero después viene el segundo problema, que es, una vez que se obtiene la resolución judicial, no se cumple. Estamos hablando de una sentencia que adquirió firmeza dictada
por el máximo tribunal de la provincia, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y sin embargo su sentencia no se cumple. Para dar un ejemplo, ¿no es cierto?, en el año 2014, junto con un fiscal, el doctor Romero, presentamos una acción de habeas corpus porque nos veíamos venir que con la modificación de la resolución del entonces ministro de Seguridad, nuevamente se iban a llenar las comisarías de detenidos y obtuvimos una resolución. En el año 2014, el Tribunal número 1 Criminal de La Plata resolvió que no podían alojarse personas en comisarías y en todo caso no por más de 48 horas, y esto tampoco se está cumpliendo. Así que, bueno, esta es una asignatura pendiente que tenemos todo el Ministerio Público, cómo tratar de resolver la vulneración de derechos sin acudir a la judicialización y cuando acudimos a ella, cómo lograr que las resoluciones se cumplan. Otro tema, violencia de género, nos preocupa mucho. La verdad es que muchos de los defensores pensamos que el abordaje de esta problemática debe pasar por la prevención a través de la aplicación de la Ley de Violencia Provincial en el ámbito de los juzgados de familia, con todo respeto por la actividad que despliegan nuestros colegas los fiscales. Cuando ellos intervienen ya es tarde, ya se produjo la lesión, ya se produjo el femicidio. Nos parece entonces que hay que destacar y reforzar la tarea que desde las defensorías civiles se realiza en pos de la defensa de las víctimas de violencia de género. Y también en este caso, en las defensorías hemos escogido la opción de la especialización que nos ha dado muy buenos resultados. Y algunas propuestas que me han llegado, algunas incluso las hemos puesto a prueba en el Departamento Judicial de La Plata, nos indican que, además de la especialización, el abordaje de la violencia de género debería estar acompañada de la descentralización. Hay un recurso que me parece que está subaprovechado, que es la competencia que tienen los juzgados de paz para aplicar la ley de violencia, y eso necesariamente debería estar acompañado de recursos que permitan descentralizar las dependencias de la defensa oficial a fin de poder acompañar a las víctimas de violencia para que realicen sus peticiones ante los juzgados de proximidad. Hay que aumentar el número de hogares de resguardo, hay que aumentar mecanismos rápidos de protección como botón antipánico. Hay que mejorar también, porque generalmente hay involucrados también pibes en los temas de violencia, de modo que hay que mejorar el desempeño de los servicios locales, ya lo han dicho mis colegas. Habría que establecer quizás mecanismos para aceitar la comunicación entre justicia penal y civil, y hay que mejorar, y en este tema creo que mucho, la asistencia de las víctimas en sede penal. Para terminar, debo decir algo que quizás resulte antipático y que todo el mundo seguramente íntimamente lo está pensando, pero, señor Procurador, tengo que pedir que se aumente el número de defensores. Pero tengo una defensa a mi favor, no lo digo yo. Voy a hablar específicamente de los defensores civiles y también de los asesores, pero es una realidad que alcanza también al resto de la defensa oficial. En el año 2015, a raíz de las deliberaciones que se realizaron en la Mesa de Mapa Judicial, la Procuración pidió al Poder Ejecutivo la creación de 17 cargos de asesores de incapaces y de 24 cargos de defensores civiles para toda la provincia. En ese mismo año se mandó el proyecto por parte del Poder Ejecutivo. Ese proyecto tuvo estado parlamentario, en un momento se paralizó y actualmente está archivado.
porque perdió estado parlamentario. Nos perdimos la oportunidad de aumentar de manera significativa el número de defensores civiles y el número de asesores, además de que el proyecto acompañaba la creación de estos cargos con recursos en materia de funcionarios y empleados. Así que tenemos que esforzarnos para tratar de reflotar ese pedido, ¿no es cierto?, porque creo que es necesario. Y es muy importante también que cuanto antes se implemente el Ministerio Público suplente. Tenemos una franja fija de vacantes. Yo me tengo que referir hoy a la defensa civil. Tenemos 17 cargos de defensores civiles que más o menos se mantienen porque se van llenando las vacantes, pero los defensores se van jubilando, ascienden, etc. Y bueno, es importante cubrir también, aunque sea de manera transitoria, estas vacantes. Y ahora sí prometo que terminamos. No debemos olvidar, me parece, porque este es nuestro norte, la manda del artículo 15 de la Constitución Provincial, que obliga al Estado, a los 3 poderes, a garantizar la asistencia jurídica gratuita que encarezca de recursos suficientes. Aunque más no sea por esto, para cumplir con esta manda constitucional, creemos que debe fortalecerse la defensa pública. Muchas gracias.